Bueno, hoy vamos a ver este tema de lo que es la vida y lo que es el nivel del ser. Espero podérselos ilustrar bien. Lo primero que tenemos que saber es qué es la vida. Pues la vida resulta ser algo que la mayoría de las personas no entienden. Todo el mundo quiere estar preocupado por vivir, quieren vivir bien, etc. Pero les suceden muchas cosas. Entonces nosotros vamos a decir que existe una línea y esa línea es una línea horizontal. Esta la vamos a llamar la vida. Esta línea de la vida está formada por el tiempo. Aquí encontramos de segundo en segundo, desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere. Todo es cuestión de tiempo en esa línea. Cada uno de nosotros va en un determinado sitio de esta línea, viviendo sus distintos segundos. Bien. Si nosotros ponemos un tiempo de existencia de 80 años, entonces esta línea va a dar la vuelta y se va a volver a encontrar con el punto de nacimiento, que va a llegar a la muerte, nace, aquí se crece, se desarrolla, se reproduce, vienen las etapas de madurez, luego ya viene la vejez, la ancianidad, finalmente la muerte. Si ustedes observan, esta línea es la línea de la personalidad. Aquí se va a desarrollar la personalidad. Y de los 0 a los 7 años se forma la personalidad y de los 7 en adelante se fortalece con los estudios, con las cosas que tienen que hacer ustedes para sobrevivir en esta línea. Sí. Pero la mayoría de las personas ni siquiera saben para qué nacieron, cuál es la razón de existir, cuál es el propósito de existir. Lo más grave es que creen que lo saben todo. Entonces, ahí está la peor parte del problema. Bien, encontramos en la vida muchos niveles de vida. Ustedes ven que está el nivel de vida del indígena, el del campesino, el del obrero, el empleado, la persona de la clase media, el de la clase alta y el rico magnate, etc. Todo el mundo quiere cambiar de nivel de vida, sí, pero realmente el secreto no está ahí. Sí. Nosotros vemos lo que decían los ancianos, sí, que todo tiempo futuro será mejor, y nos damos cuenta de que llegamos al futuro, sí, y resulta de que cada día somos más perversos, más malos, más dañados. Entonces, la problemática es de que la evolución nos está llevando a nosotros a involucionar en la medida que avanzamos. Si nosotros miramos la masa, que es la suma de los individuos, si queremos que la masa cambie, pues tendrían que cambiar todos los individuos, porque esa es la suma de lo que hay. Realmente el problema no es el cuerpo físico, ¿sí?, ni su tiempo en la existencia. El problema está en lo que llevamos por dentro, en nuestra psicología, las distintas cosas que nosotros cargamos interiormente, que son las que van a originar el problema. Bien, existe otra línea que la vamos a llamar la vertical. Esta línea vertical
Sí. Está aquí. Va en el aquí, en el ahora. Sí. Cada uno de nosotros está viviendo dentro de su línea de tiempo el presente, el instante presente. La vida se encarga de originar cierta cantidad de eventos y situaciones que van a ser el gimnasio psicológico. Y ese gimnasio psicológico va a hacer que afloren los diversos agregados psicológicos que nosotros tenemos a cada instante. Hay días muy tranquilos, calmados, agradables, sí, y hay días muy difíciles, complicados. Bien, pero nada perdemos con darnos cuenta de que existe esta otra línea que es la vertical. Esta línea vertical sí, no es del tiempo, porque el ser no es del tiempo. Ustedes van a darse cuenta de que el ser nunca muere, siempre está ahí. Pero cada uno de nosotros está en un nivel de ser diferente. Sí. Ustedes van a ver que si se imaginan que esto es una escalera, ¿sí? Hay gentes que están en niveles de ser inferiores al nuestro, ¿sí? Y hay gentes que están en niveles de ser superiores al nuestro, ¿sí? Lo real es de que estas dos líneas se encuentran de instante en instante. Para la mayoría de las personas no logran ver lo que está sucediendo en el instante porque viven planeando un futuro o recordando un pasado. O sea, no saben vivir el presente. A esta línea solamente la podemos transformar, pasar a un nivel de ser superior, aprendiendo a vivir el instante. No hay otra forma. Sí. Y es encontrando la horizontal con la vertical. Y en ese punto donde se encuentran los dos está lo que nosotros vamos a llamar el instante. El presente. El pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. La persona que aprende a vivir el presente, el instante, ¿sí?, en función de su ser, puede estar modificando de nivel de ser, puede estar cambiando de nivel de ser a cada instante. Pero lo primero que tenemos que hacer es investigar, ¿sí?, en qué nivel de ser nos encontramos nosotros. Porque si yo quiero modificar mi nivel de ser, tengo que conocer el nivel de ser en que me encuentro. Bien. Les decía que vienen acontecimientos agradables y desagradables a lo largo de la vida, ¿sí?, y que si yo aprendo a vivir el instante, voy a descubrir, ¿sí?, los diversos elementos que me gobiernan y me manejan, ¿sí?, a cada instante. Todos los días de la vida hay repetición de situaciones, palabras, conversaciones, y todo eso está traído por el nivel de ser de uno. Si ustedes ven una de esas invasiones, amor, gente, seguramente no le pero ahí va. Entonces ustedes van a encontrar que en esas invasiones el problema no es el pobre, el problema es lo que cada uno de nosotros tiene por dentro. Entonces uno ve que todos los días se matan entre ellos, se ofenden, se hieren, ¿sí?, etcétera, tienen una violencia aterradora, hacen esto, hacen lo otro, se roban, y bien. Eso está originado en el nivel de ser de las distintas personas que están habitando y que se han asociado para formar una nueva vida.
Entonces, ahí ustedes lo tienen, ¿sí, hermano? Bueno, sí. Bueno, entonces nos interesa ver cómo podemos cambiar el nivel de sexo. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay que aprender a vivir el instante. Uno no puede menos que asombrarse de lo que sucede cuando le pasa a uno cualquier evento desagradable. Determinado momento, una estafa, un robo, cualquier situación, la pérdida del empleo, etc. La mayoría de las personas que pasan por ese instante, por lo general se olvidan de su ser. Y van para un lado y para el otro con el problema cargado y no lo pueden resolver porque no se recuerdan de su ser. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que en una situación difícil, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todas las cosas pasan. Estamos en la línea del tiempo. Todo es pasajero. Por complicada que se vea una determinada situación, es de naturaleza pasajera. Tarde o temprano habrá quedado en el recuerdo. Habrá pasado. ¿Sí? Bien. Si uno no se olvida de su propio ser, si uno observa lo que le está sucediendo en este momento, los distintos defectos que se le están manifestando, va a poder descubrir cuál es el nivel de ser que uno tiene. A uno lo estafan y uno lo primero que piensa es en mandar a matar a la persona. Eso está originado en el nivel de ser interior que nosotros tenemos y que es urgente cambiar. Y si empezamos a autoobservarnos, la autoobservación es lo que permite encontrar estas dos líneas. La línea de la vida, que es el día, la hora en que estamos viviendo, y las distintas reacciones mecánicas que nosotros tenemos. Estas reacciones mecánicas son muy simples. Los ofenden y ustedes quieren ofender. Les gritan y ustedes quieren gritar. Les pegan y ustedes quieren pegar. Los amenazan y ustedes les empiezan a amenazar. Son las distintas reacciones mecánicas. La persona que logra estar viviendo este instante, que es el presente, puede observar los distintos defectos que se le manifiestan. Y si se tiene el recuerdo de sí, acudir a la Madre Divina para que le vaya eliminando cada detallito que se le está manifestando en el transcurso del día. Lo que enseñaba el Maestro Jesús, basta cada día su propio afán. No se preocupen por los que ya pasaron, porque ya pasaron. Y por los que no han venido, porque no han llegado. Veamos cuál fue el defecto que se nos manifestó en el día de hoy, para que lo trabajemos, reflexionemos, lo comprendemos, ¿sí? Y vamos a modificar la reacción mecánica. Uno puede modificar una reacción mecánica con confrontaciones lógicas. ¿Sí? Voy, le dice la persona, no le voy a pagar hoy, no tengo plata, inmediatamente a uno se le revuelven las tripas. Pero si se está observando, está viendo cuál es el defecto que le está revolviendo. Bien. Si una confrontación lógica sería decir, bueno, si no me paga hoy, mañana me sirve o pasado. ¿Sí? Es cuestión de aguantar aquí un par de días, sin ponerme a sufrir ni a reaccionar equivocadamente. Entonces ahí ya empiezo a darme cuenta de que es posible cambiar la manera de reaccionar frente a cualquier situación adversa que se presente. Cuando ustedes avancen un poquitico más y sepan que existe una ley que se llama la ley de recurrencia, esa ley de recurrencia es la que hace que a uno le vuelvan a pasar cosas que ya le pasaron en otras existencias, pero ahora vienen, ¿sí?, con las modificadas. Si en la pasada pegué, en esta me pegan, y si maté, me matan, y si robé, me roban. Y si yo digo, bueno, sí, esto debe tener alguna
lo que me está pasando en este momento de tener su sentido, el sentido real de lo que me está pasando, y me pongo a observarlo, voy a descubrir que es que tengo un defecto detrás de eso que me está sucediendo, que es la causa causóloga de lo que, por la que me pasan las cosas. Sí. A nadie le pasa lo que no le tiene que pasar, porque aquí esta vida es ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si se está viviendo dentro de esa mecánica, lo único que podría servirnos a nosotros es vivir el instante. Una persona, por ejemplo, que perdió su empleo, en determinado momento se autoobserva, se da cuenta de que las preocupaciones lo están acabando, lo están agotando, que le reclaman por todos lados. Si esa persona logra serenarse y se acuerda de que internamente tiene un ser, y dice, bueno, todo esto va a pasar en algún momento, se va a tranquilizar y seguramente el ser le va a mostrar qué es lo que hay que hacer para resolver la situación del desempleo. Pero si la persona se olvida de su ser y se mete dentro de la preocupación y la cosa, ese personaje cada día va a hacer más embarradas. Ya nosotros habíamos visto, en estados y eventos, habíamos visto que los eventos, que son las cosas que nos están ocurriendo, están generando los estados interiores equivocados. En un estado interior equivocado la persona le da por ponerse a tomar, por hacer esto, por meter droga, por buscar otras cosas, y resulta que se le va a empeorar todo en lugar de mejorar. Pero si la persona en lugar de hacer eso dice, no, me voy a relajar, me voy a extensionar, voy a eliminar estos defectos psicológicos que se me están manifestando en este momento, de preocupación, de esto, de lo otro, va a darse cuenta que en un instante todo ha cambiado. O sea, se transforman las cosas. Cuando uno tenía unas preocupaciones que decíamos que la preocupación va creciendo en la medida que avanza el tiempo, y si cogemos la preocupación y la ponemos aquí, el problema, lo ponemos sobre la mesa, nos vamos a dar cuenta de que todos los problemas obedecen al temor. Y que cuando uno se da cuenta a qué es lo que le tiene miedo, el problema se esfuma solito. Entonces, si nosotros nos sabemos que está dentro de esta escalera vertical, está nuestro ser. Y que la única razón de la existencia es poder uno liberarse de todas estas fuerzas psicológicas que lo están amarrando, que es nuestra envoltura seminal. Si estamos atentos aquí en vigilia, vamos a autodescubrirnos y podemos pasar a un nivel de ser superior. O sea que ustedes van a darse cuenta de que esta escalera vertical está hecha de muchísimas gradas y que cada grada de esas la podemos avanzar si nos autodescubrimos y nos hacemos conscientes del nivel de ser en el que nos encontramos. Si a uno le reacciona, le dice a la mamá que no lo deja ir a la fiesta y ustedes se observan bien, descubren que hay yoes que quieren matar a la mamá, que sienten odio, que están resentidos, que hacen esto, que hacen lo otro. Si la persona, en lugar de estar renegando ahí con esa mala voluntad, se pone a autoobservarse, entonces va a descubrir todos los detallitos que le van a permitir cambiar el nivel de ser para ir a un nivel de ser superior. Entonces, cuando uno elimina los yoes de la ira, de la codicia, de la envidia, de la lujuria, va dándose cuenta que va yendo a un nivel de ser superior. Bien. Cuando la persona sabe y conoce que puede trabajar en función de los tres factores, entonces nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos, el nivel de ser nuestro es bajo, está aquí, dentro de lo que nosotros llamamos la tercera dimensión, que es donde
nuestra personalidad y el cuerpo físico se desenvuelven. Sí. Pero que existen unos niveles de ser superior dentro de nosotros y que los tenemos que conquistar. Tenemos que hacer que nuestra energía creadora vaya creando los cuerpos existenciales del ser. Entonces, ustedes van a ver que dentro de su columna hay otras 6 columnas vertebrales que obedecen a 6 cuerpos que pertenecen a 6 niveles de conciencia diferentes. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre sí mismos, estamos liberando energías que nos permiten cristalizar, si sabemos manejar el sexo, para crear los cuerpos existenciales del ser. Sí. Cada cuerpo tiene su columna vertebral y cada columna vertebral tiene 33 vértebras. Sí. Y cuando nosotros vamos haciendo el primer cuerpo, es la creación del cuerpo físico solar. Sí. Y vamos a ir ascendiendo vértebras de acuerdo a los defectos que vamos matando y a la autoobservación y al ascenso de esa energía creadora cuando estamos transmutándola sexualmente. Ahí vemos que se está modificando el nivel de ser y que estamos subiendo por la escalera maravillosa del ser, que empieza en nuestra envoltura seminal, en el estado en que estábamos cuando nos dieron el conocimiento. Bien, empezamos a trabajar con la autoobservación y la muerte en marcha. Y la muerte en marcha libera, nos hace que esos defectos que nos mantienen en determinado nivel vayan muriendo. Si los descubrimos, si los enjuiciamos, entonces esos defectos van muriendo. Y eso nos permite ir a un nivel de ser superior. Bien. Ya ustedes van a descubrir que no es lo mismo cuando uno está haciendo la primera columna que cuando está haciendo la columna del cuerpo vital, o la columna del cuerpo astral, o la columna del cuerpo mental, o la columna del cuerpo de la voluntad. Cada una se encuentra en un nivel de ser diferente. Para cambiar el nivel de ser tenemos que trabajar en los 3 factores. Hay que eliminar lo que nos tiene en la grada parados, que no nos deja avanzar hacia arriba. Y lo eliminamos a través de la reflexión, la comprensión y la eliminación del defecto. Ahí liberamos una conciencia. Sí. Esa conciencia la fijamos con el trabajo del sexo para ir haciendo la creación de los distintos cuerpos. Sí. En la medida que trabajamos con esos 3 factores, la muerte, el nacimiento y el sacrificio, estamos modificando nuestro nivel de ser diariamente, todos los días. O sea que todos los maestros que ustedes conocen, iluminados, ellos lograron la iluminación subiendo el nivel de ser que estaba aquí en el mundo físico hasta los niveles de Atman Buddhi, la mónada, y conectándose con su mónada quedan conectados con su ser. El ser tiene toda la sabiduría. Él está esperando es que nosotros hagamos el esfuerzo de fabricar esos cuerpos, de subir esos niveles de ser, para conectarnos con Él. Que nos aburramos, digamos de así, de estar a toda hora viviendo mal, para originar una transformación interior nuestra, y cada uno poder modificar su nivel de ser voluntariamente. ¿Está entendiendo? Sí. Bueno. Y no hay otra forma de hacerlo, porque para que la conciencia que se libera con la muerte psicológica suba, hay que aprender a transmutar la energía sexual. O sea, tener relación sexual entre un hombre y una mujer sin botar la energía, para que esa energía que liberamos se vaya fijando en las distintas partes del ser. No hay otra manera de hacerlo. Bien. Entonces, todo lo podemos cambiar. Porque en la medida en que uno cambia su nivel de ser, también le cambia el nivel de vida. Así no lo parece. Sí. Una persona que está en un nivel de ser superior se asocia con otras personas que están en ese nivel y todo se arregla, todo se resuelve. Sí. Bien. Debemos darnos cuenta de que todo en la vida es pasajero y
y que lo más importante es que esas reacciones mecánicas que están apareciendo en el diario vivir, en el aquí y en el ahora, nosotros las podamos transformar. O sea, que todo lo que nos pasó hoy lo llevemos a juicio, ¿sí?, para que nos demos cuenta de los defectos que nos estuvieron moviendo, que originaron nuestro nivel de ser y que nos podamos cambiar a un nuevo nivel de ser. La muerte psicológica le permite a uno la transformación total del individuo. O sea, que hay que aprender a morir psicológicamente. Bueno, ¿qué dudas les quedan? ¿Hay alguna edad sobre la línea de la vida como base o que sea para empezar a trabajar el...? No. O sea... No. Realmente, fíjate que todos vivimos aquí, ni siquiera sabemos para qué nacimos. Un buen día alguien nos dice, no, se puede hacer esto. Y nos dan el conocimiento y nos dicen cuál es la razón de existir, a qué vinimos. Entonces nosotros vinimos aquí fue a autorrealizarnos, ¿sí? Pero nos quedamos aquí con todos los jugueticos, que esto, que lo otro, que el sexo, que la no sé qué, que el sí sé cuándo, la codicia, ¿sí? Y quedamos ahí trabados. Nosotros veníamos, era autorrealizarnos, ¿sí? Pero sí, el mundo nos tragó, porque esta línea horizontal es la línea donde se mueve todo el mundo, lo que les decía al principio. La masa es la suma de los individuos. Si el individuo, si todos los individuos no cambian, no puede cambiar la masa. Y entonces la política estará llena de corruptos, porque todos somos corruptos internamente. Hablamos de la prostitución, pero todos tenemos prostitución interior, y la causa en lo externo y en lo interno. Ustedes verán que nadie ha hecho nada sin haberlo planeado primero. O sea, que primero participó la psiquis. Sí. Y si yo ya aprendo a mirar mi psiquis y veo todos los yoes que están fuera del lugar, los yoes masturbadores, los yoes de la prostitución, los yoes de lo que ustedes quieren, y comienzo a trabajarlos, comienzo a cambiar de nivel de ser. Ustedes verán que no es lo mismo el nivel de ser de la doncella que el de la prostituta. Sí. Y cuando uno comprende el nivel de ser de su prostitución, va a ir a un nivel de ser de castidad, que le va a permitir crear los cuerpos existenciales del ser. Bueno. Es algo que se le llama el sabor vida y el sabor trabajo. Claro. Aquí va la vida de paradigma. Es este. Y el trabajo está con la vertical, descubriendo a cada instante en qué nivel de ser nos encontramos. Sí. Y vamos a ascender, porque todo el mundo tuvo que ascender en la misma forma. No hay ningún maestro que haya nacido maestro. Todos se tuvieron que hacer a través de la práctica. Y empezaron a trabajar sobre sí mismos y transformaron su vida. Sí. Entonces, cuando ustedes logran hacer que estas 7 conciencias que nosotros tenemos trabajen al unísono, entonces ustedes pueden hacer milagros para los demás, les parecerá milagro, pero realmente no es un milagro. Es que ustedes ya están en un nivel de ser superior que les permite hacer todo lo que hacían estos personajes. Sí. Porque la maestría se gana con la práctica. Sí. Fuera de esta dimensión existen otras 6 dimensiones y nosotros las tenemos que conquistar. Y las conquistamos fabricando los cuerpos para entrar y salir a esas dimensiones voluntariamente. ¿Cómo podemos ver en qué nivel de conciencia estamos? Autoobservamos. Sí. El día que viene un tran, lo estrella fulano, entonces aparece la reacción mecánica. Sí. Y si uno dice, bueno, esto no es importante, esto lo paga el seguro. Sí. Cualquier cosa, porque ahí viene la confrontación lógica. Sí. Entonces, listo. Sí. Ni siquiera me preocupo por lo que está sucediendo. ¿Sí me entienden? Bien. Y si digo yo, esto es pasajero. Sí. Mañana, pasado mañana, ya no me acordaré ni siquiera de esta estrella, hablándolo
plata. Sí. Bien, estamos hablando de un accidente. Sí. Pero ustedes vean cómo reacciona uno ante un accidente, a cualquier cosa que suceda. Sí. Si nosotros aprendemos a vivir el instante, vamos a estar viendo las distintas reacciones mecánicas que van a aflorar. Sí. Reacciones de celos, reacciones de codicia, reacciones de envidia, etc. Que si las descubrimos las podemos transformar y nos manda a un nivel de ser más elevado. ¿Qué pasa si un niño de 10 años recibe el conocimiento? No puede empezar a trabajar aún Claro que sexual. Sí, claro, no, sexual no, pero no importa que no trabaje sexual. Lo más importante es que aprenda a estar concentrado todo el día, que aprenda a estar en vigilia, a descubrir y a ver a sus defectos en acción, que aprenda a suplicarle a la Madre Divina que se los mate. Esa persona comienza a despertar conciencia y a mayor cantidad de yoes muertos, mayor cantidad de conciencia despierta. O sea que a los chicos les sienta muy bien. Yo he tenido niños de 3 años que a los 6 años eran profesores y enseñaban muy bien. Entonces fíjate que en esa época la conciencia está más despiertica. ¿Sí? Ya nosotros nos arrolló. ¿Sí? Uno se metió, llegó a la edad de los 18 y le entraron todos. Y cuando entraron todos los defectos ya, ahora frénenlos. Y ya le toca frenarlos a través de la autoobservación y vivir el instante. No le queda de otro. Y, por ejemplo, como Jesús que se vino a realizarse por 7ª vez, ¿no? ¿Empezó de cero? Tiene que empezar porque es que... Para lo del drama cósmico. Claro, si se disuelve la piedra, para un maestro de esos, tiene que volverla a levantar. Mire el maestro Samael. Maestro Samael vino y tenía que levantarse sí o sí porque le tocaba hacer el avatar allá afuera. Hiciera lo que hiciera. ¿Y quién era él? Pues el demonio Samael. Y tenía que ir desde ese grado de demonio hasta el otro lado. Tenía que mostrar obras que lo llevaran a salir adelante en su cosa. ¿Sí me entienden? Bien. Y lo pudo hacer. ¿Sí? Porque cada vez que se disuelve la piedra se va más bajo, más profundo y se arrastra una gente al abismo. Y cuando se levantan tienen que hacerlo todo en el sentido contrario, subir imagen y hacer. Es la línea vertical. Aquí no es sino la vertical, porque si yo disuelvo la piedra, todo lo que hice va a dar abajo. Todo. Sí. Pero el día que me propongo levantarlo, vuelvo y creo los cuerpos existenciales del ser y mi nivel de ser va subiendo progresivamente con la creación de los cuerpos. ¿Sí me entienden? Bien. Y llego y me levanto otra vez, entonces ya tengo una sabiduría que es el doble de la que tenía antes. La piedra se disuelve con la fornicación. Con la fornicación. ¿Y la Madre Divina es Dios? ¿Sí? Lo que pasa es que existen 3 fuerzas que las personas no las entienden: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre es el Verbo, el poderoso Verbo del universo, que creó todo el universo. Pero en este momento el Verbo nuestro está en esa energía creadora sexual, en la más absoluta confusión de lenguas. Cada yo hace lo que le da la gana y todos contra todos. Haz de cuenta que fuera el planeta Tierra. Sí, bien. En la medida en que él dejó a la madre encargada como entrenador psicológico para que se fueran liberando chispa por chispa. Porque uno dice, bueno, yo no voy a volver a tomar, o no voy a volver a meter droga, o no voy a volver a fornicar. Pero viene la madre y le dice, bueno, vamos a ver si es en serio. Y le pone las pruebas. Entonces uno tiene no solamente que arrepentirse, ¿sí?, sino que tiene que tener el propósito de enmienda para corregir lo que estaba haciendo y no volverlo a hacer. ¿Sí?
pero lo primero que hace es comprender que hay un error en eso antes de eliminarlo, ¿cierto? Bien, una vez comprendido y pasadas las pruebas, entonces la Madre Divina le decapita el defecto y le entrega la conciencia, porque Lucifer es el dador de luz y de fuego. Luz es sabiduría y fuego es amor. Entonces, bien, cuando nosotros decimos la Madre Divina, estamos hablando de nuestra envoltura seminal completa. Y esa envoltura tiene una entidad, una parte de nuestro ser que está encargado de tragarse todas las embarradas que hicimos para después devolvernos. Es el mismo ser. Es el mismo ser. Las tres partes son el mismo ser. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Y Espíritu Santo es la madre. El Espíritu Santo es nuestra Madre Divina, nuestra energía creadora sexual. Sí. Dios es una energía, y usted ve que la energía creadora sexual es la que crea todo. Uno se reproduce a través de ella y hace la cosa. Una semilla cualquiera de un árbol, ahí está contenido el árbol completo. Entonces ahí están las semillas de las maldades también. Es que la semilla de la maldad son nuestros frutos defectos. Y cada una de esas semillitas está haciendo un curso de especialización para cuando el ser se levante, todas le van a dar la información que tiene que tener el ser para saberlo todo y conocerlo todo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en la primera montaña, que era la creación de los cuerpos solares, llegábamos al finalizar la cabeza, nace una cosa que es el Cristo individual. Y ese Cristo individual se encarga de matar a todos los defectos, eliminar a todos los defectos en la segunda montaña, para que todas las partes del ser queden listas para integrarse como una unidad múltiple y perfecta. Cuando esas partes del ser se integran como una unidad múltiple y perfecta, ya las 7 conciencias son una sola conciencia, pero lo conoce todo. Entonces el ser estudia directamente en sus propios defectos. Él no estudia en libros, ni catálogos, ni esto, ni lo otro. Él en sus propios defectos coge un defecto, lo estudia, lo comprende, lo elimina y liberó esa sabiduría, hasta que toda la sabiduría se integra como una gran sabiduría, que es esto que está acá. Por eso la importancia de no botar la energía creadora sexual, es lo más valioso que hay, es Dios. Claro, ¿no? por eso, pero cada vez que nosotros fornicamos, la ponemos a involucionar. Entonces, nosotros tenemos que guardarla, porque está nuestra inteligencia, está nuestra capacidad de ser. Si la tiramos, sí, pues la volvemos más malita. Y el día que queremos regenerarnos, entonces vamos a tener un poquito más de problema para progresar en el nivel de ser, porque tiene mucha sabiduría del mal. Únicamente eso, porque vamos a sacar sabiduría, pero sabiduría del mal es lo que importa. Sí. Y vamos rescatando todas las chispas puestas que están metidas allá. Ustedes no se imaginan los yoes perversos que tienen, sí, hasta que han llegado a determinada parte en el trabajo que están haciendo, que ya ustedes pueden ver completamente un yo de esos, la maldad que tienen, las guerras, todo lo que proponen esos yoes. Y que si ustedes se saben autoobservar, los pillan y los ven y se los llevan por un lado rapidito. Sí. De lo contrario, los yoes se vuelven muy difíciles de matar. Bueno, ahí es. Un niño a los 7 años ya se puede considerar que tiene el 3% de conciencia, o todavía no. No, el 3% de conciencia está cuando nace. Sí. Y yo creo que le dura como hasta los 3 años, porque ahorita con el problema que hay de esta sociedad y la televisión y todo eso, ya a los 3 años le comienza a dormir en toda forma rapidísima del 3% de conciencia. Y entonces se hace la transferencia a la personalidad. Pero la personalidad es de tiempo. Todo lo que nosotros aprendamos, hagamos con la personalidad, todo muere cuando muere nuestro cuerpo físico. Porque esa personalidad no nos sirve para el siguiente cuerpo físico. ¿Por qué es pasajera? ¿Ah? ¿Por qué es pasajera? Es pasajera.
Entonces, llegamos a otro cuerpo físico y vamos a tener otras condiciones. Ustedes ven que el planeta ya habrá evolucionado otro poco. Y cuando ustedes se fueron en la anterior existencia, antes de regresar a esta, estaban en otras condiciones totalmente distintas. Y si se devuelven 6, 7 existencias, ustedes vivían una vida totalmente diferente a la que actualmente se vive. Porque las personalidades van con el mundo, dando vueltas de acuerdo con el mundo. Pero a los 7 años, un niño ya puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿o a qué edad? Sí, claro, pero ahí lo distingue la personalidad. A los 7 años se ha formado la personalidad, pero ya la conciencia se le fue. ¿Qué quiere decir? Que si uno nace, en el momento de nacer es consciente de todas las cosas. Sí. Y en la medida en que se va formando la personalidad, que usted aprende a hablar, a comunicarse con las demás personas, a no comer veneno, a pasar una calle, a hacer esto, esas son las cosas de la personalidad. ¿Sí? Ya se le va durmiendo la conciencia. Entonces, ahora nosotros tenemos que transferir el centro de gravedad que está en la personalidad, se lo tenemos que transferir a la conciencia. Y cuando la conciencia se encarga del trabajo, a ustedes les queda muy fácil estar concentrados todo el día muriendo de instante en instante. ¿Sí? Pero cuando la personalidad está encargada del trabajo, es muy distraída, vive dando vueltas por todas partes. ¿Sí? Y en cambio la conciencia vive centrada en lo que se está haciendo. Y se crean en los bebés que están dentro del vientre, se crean defectos por la comida o por los... No, los defectos, todos los defectos que uno tiene, sí, son del alma. Sí, y cuando uno pierde el cuerpo físico, vuelve al otro cuerpo. Sí. Lo primero que conectan es la conciencia. Entonces, cuando uno nace es consciente y los defectos no pueden penetrar, no pueden pasar al niño. Entonces, ¿qué sucede? El niño en ese momento es consciente de todo lo que está sucediendo. Sí. En el Recién nacido y en el vientre. Cuando está en el vientre, él no está en el vientre, él está aquí. Sí. Conectado por el cordón de plata al cuerpo que se está fabricando. Sí. Pero él está aquí, la conciencia, la esencia está aquí al frente del seno izquierdo de la mamá. Sí. ¿En el corazón? No, aquí al frente del seno izquierdo de la mamá. Ahí está toda la hora hasta que nace. Cuando le dan la palmadita, ¿qué hace? El niño absorbe con el primer aliento y su conciencia penetra dentro de él con ese primer aliento. El alma. El alma penetra, pero no los defectos. Los defectos todos van a ir entrando de acuerdo con la ley de recurrencia el día que les toca. No pueden entrar antes, el día que les toca. Sí. Pero él sí va a comenzar a formar la personalidad y en la medida en que forma la personalidad van llegando los defectos. ¿Sí? Okay. Bueno, dejamos ahí. Bien.